eres el rey. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, dichoso, feliz, afortunado, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay dos ideas. La primera, que el mesiasgo no se entiende sino por revelación. La segunda, que Jesús fuese el Mesías, era lo más complicado para ellos como judíos. Fíjense que Juan profetizó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, cuando se vio en aflicción, mandó a preguntar: ¿eres tú el hombre o esperamos a otro? O sea, ya el judío había superado la primera etapa. Ellos sí sabían que el Mesías había de venir y tenían idea de dónde y cuándo iba a nacer. Porque cuando Herodes interrogó a los fariseos de su tiempo y les preguntó dónde ha de nacer el Mesías, los fariseos le supieron responder: no, en Belén de Judea, porque así está escrito, así dice la palabra profética. Chévere. Ellos tan claritos. ¿El cuándo? Ellos sabían, porque en Génesis capítulo 49 le dice: no será quitado, ¿verdad?, el legislador, el Silo, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Génesis 49. Hasta que venga a aquel que le pertenece el cetro. ¿No le será quitado? ¿Él? Hasta que venga aquel que le pertenece el cetro. Dígase el Silo. O sea que no será quitado el legislador. Y Judá, para la época del Mesías, había perdido el poder de legislar la pena capital. Roma era la encargada de ejecutar la pena capital sobre los judíos o cualquier otro pueblo que estaba bajo su dominio. De hecho, cuando muere Santiago, cuando muere Esteban, apedreado por mano de los judíos, eso fue una rebelión abierta a Roma. Fue, como dicen, un abuso de autoridad, porque no le competía no estaba bajo la jurisdicción de las leyes administrar la pena capital. Y hay comentarios que dicen que habían rabinos que decían: ¿cómo es posible que no se administre la pena capital y el Mesías aún no ha llegado? O sea que ellos sabían el dónde y el cuándo. El cuándo también se lo daba las 70 semanas de Daniel. Ok. No te lo reveló carne ni sangre. O sea, entender que el Mesías que ellos estaban esperando estaba en ese momento representado en Jesús y que Jesús era el Mesías. Esa era la revelación. Porque vean la pregunta de Juan: ¿eres tú o esperamos a otro? Y los judíos siguen haciéndose esa pregunta: ¿quién es el Mesías? ¿Sí o no? Ellos están esperando al Mesías. Es por revelación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca... ¿Cuál roca? La revelación que acababa de pronunciar, porque a pesar de que allí hay un juego de palabras, Pedro, Petra, ¿ok? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, construiré, formaré, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la iglesia? Jesús dijo que iba a edificar su iglesia. Todos nos enseñan que la iglesia comienza en el Nuevo Testamento.
Y yo te puedo decir que la palabra iglesia viene del griego, ya tú lo sabes, eclesia, llamado de afuera, ¿verdad? O fuera de, eso lo sabemos. Pero la iglesia, eclesía, significa asamblea. En el hebreo, congregación, reunido en asamblea para escuchar palabras, los decretos de Dios y ponerlos en acción. De allí que a Salomón se le, en Eclesiastés, Cogelet, el predicador, el que diserta a una asamblea. Entonces, si la palabra iglesia tiene que ver con asamblea, vamos a Génesis 1:26. No se crea que ya dijimos todo lo que está ahí en ese versículo de 1:26. Vamos a volverlo a leer. Dice la Biblia allí en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Los judíos dicen que allá hay un plural majestático, plural de majestad. Nosotros los cristianos entendemos que ahí estaba ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La primera asamblea, la primera iglesia. Dígalo conmigo, la primera iglesia. Se reunió la iglesia, Dios, el Hijo y el Espíritu, a expresar el concepto de sí mismo, su reino. Hagamos al hombre. ¿Y qué le dijeron al hombre? Señoread. No podía salir nada menos de la primera iglesia. Reino. ¿Ah? ¿Qué iba a salir? Dios es rey. Tú eres un rey. Dígalo conmigo, yo soy rey. Tú eres un rey. Tú no eres nada menos. Porque Dios, en su diseño, como iglesia, como la primera asamblea divina que hubo, quiso que tú y yo nos pareciéramos a Él, pues. Y si Él lo quiso así, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Diga conmigo, nos parecemos a Dios entonces. Somos hijos de Dios. Amén. Ya tenemos la primera iglesia. ¿Sí? Vamos a ver en Efesios un momentico. Busquen Efesios, por favor, capítulo 1. Vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué nos dice en Efesios capítulo 1? Verso 4. Yo quiero decirte que tú y yo no somos un plan de segunda mano, no somos un plan de segunda alternativa. Es decir, se nos ha dicho que nosotros hemos surgido porque Israel falló. Y porque la caída de Israel, Dios tenía el plan B y formó a la iglesia de los gentiles. Y nos enseñan Romanos capítulo 11. Eso es falso, de toda falsedad, como dicen los abogados. ¿Por qué es falso? Por una sencilla razón. Vamos a ver dónde está la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 4. ¿Qué nos dice? Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Díganlo conmigo. Somos desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos en la mente de Dios. La iglesia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. La iglesia no surge como proyecto para remediar la caída de Israel. ¿Me expliqué esa parte allí? ¿Está clarito? Diga conmigo, somos antes de la fundación del mundo. Vamos a estudiar Romanos 11, porque de repente algunos... ¿A cuánto le llegó Romanos 11 cuando yo estoy hablando de que la iglesia es desde antes de la fundación del mundo? Vamos a ser sinceros. ¿A cuánto le llegó a la cabeza Romanos 11? ¿A ninguno? Sí, ¿verdad?
Ok, lo felicito, ¿verdad?, por su sinceridad, porque quiere decir que la palabra está llegando y está creando un conflicto. Yo soy de los que opinan.